La semana pasada mencionábamos la ilustración. ¿Se acuerdan de eso o se les olvidó por completo? La ilustración, la manera en que la búsqueda de Adán y Eva iba por el lado de buscar el conocimiento del bien y el mal. Una redefinición autónoma que la ilustración además llamó, a ver si se acuerdan, ¿cómo se llamaba eso? La razón autónoma. Ese es un término que se usó en ese tiempo. No inventé yo. Y, por supuesto, conforme a la razón autónoma, si es que la razón autónoma es lo que realmente nos permite adquirir la verdad y conocimiento, entonces la razón autónoma nos abre el camino al progreso humano. El bienestar, la plenitud humana será restaurada con la razón autónoma y ya vimos cómo terminó. Bombas atómicas, guerras mundiales, genocidios, etc. Los ideales de la ilustración presuponen la autonomía de la razón, la capacidad del hombre de conocer la verdad como verdad empírica, objetiva, más allá de toda opinión subjetiva. Y con esa capacidad del hombre entonces es capaz de producir un verdadero camino al conocimiento y al progreso humano. Todo esto que vimos la semana pasada vino a ser tremendamente confrontado hacia mediados del siglo anterior por un movimiento que hasta el día de hoy perdura, y muchos dicen que estamos incluso en la transición entre el pensamiento ilustrado y este nuevo movimiento que se llama el postmodernismo. El postmodernismo comenzó a observar el error básico de los ideales del modernismo. Pon atención, yo sé que esto parece clase de filosofía, pero es muy útil porque nos va a describir cómo vivimos nosotros y en el mundo en el que vivimos hoy día. Resulta que el modernismo, es decir, el pensamiento ilustrado, presupone que el intelecto humano tiene acceso directo, íntegro, inmaculado a la verdad objetiva. Con justa razón, dicen los posmodernos, hay una brecha, amigos queridos, dicen. Hay una brecha entre el objeto y nosotros, los sujetos. Hay una distancia insuperable entre la verdad y nuestra observación de la verdad. Por lo tanto, el intelecto humano jamás puede realmente observar la verdad tal como es. La existencia humana es una existencia de interpretación. Y déjame decir que tienen toda la razón. Vivimos constantemente interpretando las cosas que ocurren a nuestro alrededor, ¿sí o no? Y distintos de nosotros interpretamos de distintas maneras lo que se dice. Cuando alguien manda un mensaje de WhatsApp, nos pasa esto. Me llega un mensaje de WhatsApp y yo digo, mira cómo me habla este tipo. Le muestro a Sabrina y me dice, pero yo no lo leo así. La existencia humana es interpretación, dice el posmodernismo. A un mismo objeto, a una misma realidad. Ahora es interpretada de maneras radicalmente distintas por distintas personas en distintas culturas, además. La verdad es subjetiva, dice el posmodernismo. Si el modernismo decía la verdad es objetiva y yo la tengo, el posmodernismo dice no, estás equivocado, modernismo. La verdad es subjetiva. Y la idea de una verdad objetiva no es más que una construcción ficticia impuesta por un grupo mayoritario para imponer sus propios intereses. Hay una desconfianza de aquellos que presentan la verdad. Nos guste o no, el pensamiento posmoderno, con su desconfianza en las estructuras de autoridad, ha acertado consistentemente en los últimos años, en las últimas décadas. Desde el desenmascaramiento de la red de pedofilia, que fueron encubiertos y protegidos a nivel global por las mismísimas iglesias, hasta las investigaciones, que hace un par de años nada más y nada menos probaban que los senadores y diputados de nuestra nación recibían sueldos millonarios a cambio de votar a favor de leyes que favorecieran los intereses de privados. Todos esos hallazgos desafiaron las estructuras de autoridad. Desafiaron las versiones establecidas de la verdad. La iglesia es confiable. Chuta, qué confiable, ¿no? Probaron que lo aceptable para algunos es tremendamente repugnante para la gran mayoría de nosotros. El mito de la verdad objetiva no es más que eso, un mito, dice el posmodernismo.
Entonces, la pregunta que nosotros tenemos que hacernos, y ojo con esto, porque puede sonar como esto tan ajeno a ti. Tú dices, no, pero esta cosa es filosófica, yo no pienso en estos términos. Ojo con esto, porque vivimos en una era en que esta es la pregunta. No es si tú te preguntas esto o no, es qué tipo de respuesta tienes, porque tienes una respuesta a esta pregunta. ¿Es verdad entonces que no tenemos acceso a la verdad y tenemos que conformarnos con mi verdad? ¿Han escuchado esa frase ahora? Mi verdad. ¿No será entonces que aquello que consideramos verdad como cristianos no es más que el mero subproducto de nuestras propias preferencias subjetivas? Además, por cierto, definidas por el lugar, la cultura, el hogar donde nacimos. El posmodernismo dice que la razón por la que eres cristiano es porque naciste en Chile y Chile era católico, o creciste en la familia cristiana. Pero si hubieras nacido en India, claro, serías hindú. ¿Será así o no? Desde el jardín, la tarea de definir lo bueno y lo malo no está libre de frustraciones para el ser humano. Y la historia del diluvio es un ejemplo de esa frustración. Permítame leerles Génesis 6. Vamos a leer solamente 3 versículos que ilustran este punto. El Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Y al Señor le pesó haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. Entonces el Señor dijo: borraré de la superficie de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Muchos de nosotros podemos debatir todo lo que quieras acerca de la capacidad de la humanidad para acceder o no a la verdad. Mucho hay que decir respecto de los seres humanos y la manera en que han definido y pervertido lo bueno y lo malo. Sin embargo, Dios no se sonroja. Dios no se disculpa ante la multitud de la posmodernidad ni tampoco con la modernidad. Él, santo creador, no peca de falsa humildad. Él es el que define lo bueno y lo malo. Y está en este texto, un par de capítulos después de que dijo: Eva y Adán, ustedes quieren definir lo bueno y lo malo. Él está diciendo: yo soy el único que realmente tiene acceso a la verdad tal como es. Yo soy el único, santo creador, que define lo bueno y lo malo. Él es el que observa las cosas objetivamente. El único que las conoce cabalmente, por dentro, por fuera, al revés y al derecho. Y el verso 5 dice: y él vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. No, pero es que la verdad es subjetiva. Lo que pasa es que desde tu perspectiva, Dios, es que está mal. Pero es que Dios dice: no, es que mi perspectiva es la única, verdadera perspectiva. Ni el veredicto ni el castigo de Dios son subjetivos. El verso 21 del capítulo 7 registra estas espeluznantes palabras y tenemos que repensar la manera en que pensamos en Noé y su arca, porque tenemos estos juguetes de Noé, ¿cierto? Aquí mismo nosotros jugamos y los animalitos y las historias lindas y la Biblia con todos estos animalitos es la historia probablemente favorita de nuestros niños. Pero la historia de Noé es espeluznante. Fíjate el veredicto de Dios en el verso 21 del capítulo 7. Y pereció toda carne que se mueve sobre la tierra, aves, ganados, bestias, y todo lo que se mueve sobre la tierra, y todo ser humano. El arca de Noé no es una historia de niños, no es una historia de animalitos felices, es una historia de la corrupción humana, de la desorientación arrogante de los hombres, sumidos en su verdad subjetiva, despertando tarde, despertando traumáticamente a la realidad de la verdad objetiva de Dios. Dios objetivamente envió un diluvio para juzgar la sofisticada redefinición moral de la humanidad. Y quedó registrada en este libro.
para que por generaciones reordenemos y recordemos que el bien y el mal no están sometidos a nuestras propias definiciones subjetivas. Es Dios quien tiene la última palabra sobre el bien y el mal. Los dos movimientos más influyentes de nuestra generación, de nuestros tiempos, las dos filosofías que compiten en nuestras propias cabezas por definir nuestras vidas enteras, están podridos en sus fundamentos. El modernismo, con su arrogante intento de definir la verdad por sí mismo. Es que yo sí es que tengo la verdad, dicen los científicos. Es que yo sí es que tengo la verdad, dicen los políticos. Y el posmodernismo también, con su pretenciosa idea de que ya que la verdad objetiva no es alcanzable por nuestro intelecto humano, entonces no existe la verdad objetiva. Existe mi verdad, no, la posverdad. Dos de los idearios que están intentando definir tu vida y la de tus hijos son dos versiones de la misma mentira. Ambos dicen que no hay Dios y por lo tanto no hay verdad más allá de la que nosotros queramos definir. Desde Génesis 3, la humanidad pretende definir en sus propios términos lo bueno y lo malo. El diluvio es un recordatorio de que sí hay una verdad objetiva y esa verdad no está en mis manos y tampoco en tus manos, hermano o hermana, está en manos de Dios y en su palabra. Por eso es que la palabra de Dios nos llama constantemente y es algo que hacemos en las reuniones de concilio. El concilio es el responsable. En cuanto vea que yo me estoy desviando de la palabra de Dios, tiene que poner un alto. Ustedes son responsables de ustedes mismos y de sus propias familias. De si yo predico otra cosa que no sea palabra de Dios, entonces hay que poner un alto. Sea un ángel del cielo, dice Pablo, el que venga a decirles otro evangelio, sea maldito del Señor. Hay evidencias en el texto de Génesis para pensar que la historia del diluvio en particular fue escrita por Moisés para Israel cuando ya había recibido la ley de Moisés. Es decir, probablemente muy después del Éxodo, incluso después del Levítico. Hay referencias que no se explican en el texto, sino que el pueblo de Israel haya ya conocido esas leyes. Para israelitas que ya habían salido de Egipto y que comenzaban a ser redefinidos moralmente por esta nueva perspectiva de lo bueno y lo malo. Ya no subyugada a las preferencias y conveniencias de los poderosos reyes de Egipto, pero tampoco edificada por las preferencias personales del mismo pueblo. Imagínate ser un israelita saliendo de la esclavitud egipcia. Ellos me dicen lo que soy, lo que tengo que hacer, y sales en libertad y dices, ahora sí, yo me voy a autodefinir. Y esta historia llega en ese momento. Ellos están recibiendo una redefinición de lo bueno y lo malo, no a partir de su propia idea, sino de la instrucción de Dios en su ley. Es la propia sabiduría de Dios lo que para Israel va a definir lo bueno y lo malo. Así que la historia del diluvio nos ofrece a nosotros, de este lado de la historia, al menos tres grandes lecciones. En primer lugar, a nosotros que decimos seguir a Cristo. Y si no estás buscando seguir a Cristo, mi pregunta sería, ¿qué estás haciendo acá? En esta iglesia queremos seguir a Cristo con toda la vida, no con parte de nuestra vida, no cumplir con el rito, ya lo hemos dicho. Queremos seguir a Cristo. Y si dice seguir a Cristo, la historia del diluvio nos recuerda que la palabra de Dios no se deja subyugar por nuestras propias preferencias personales. Tampoco se somete voluntariamente a las últimas tendencias ideológicas de moda. La palabra de Dios es la que define lo bueno y lo malo para nosotros. Estamos llamados como familia de Jesús entonces a ser redefinidos por su justicia. Estamos llamados a ser redefinidos por su sabiduría, no la del mundo, no la nuestra. Nuestras preferencias políticas, a una semana de las votaciones. La gente que nos cae bien y la gente que detestamos. Las reglas con las que hacemos negocios, porque todos nosotros tenemos un set de reglas para tomar decisiones, ¿sí o no? Las reglas que ocupas para hacer negocios.
las reglas con las que administras tus relaciones personales, incluso las reglas con las que administras tu vida sexual. Todas deben ser redefinidas por Dios y su instrucción. Ni por nosotros, ni por la cultura que nos rodea. A creyentes y no creyentes, y esta es la segunda lección, la historia del diluvio nos recuerda que la verdad objetiva no es solo cosa de aquellos que creen en ella. Es decir, la Biblia no es un libro solamente para los cristianos. La Biblia es un libro que define la verdadera historia del mundo. Es verdad para los que la niegan, tanto como para los que la creen. Y por lo tanto, pon atención, tendrá consecuencias para los que la creen y para los que la niegan. Jesucristo mismo dijo en Mateo 24, del 38 al 39. No está ahí, parece. Pues así como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Finalmente, la historia del diluvio nos recuerda que la experiencia humana es la experiencia de la misericordia de Dios. Déjame decirlo de nuevo. La experiencia constante del ser humano en esta tierra es la experiencia de la misericordia de Dios. En este momento en que tus átomos no simplemente se deshacen y se dispersan por el universo, en este momento en que tu corazón sigue latiendo y tu cerebro continúa comunicándose entre las neuronas, estás experimentando la misericordia de Dios, que en medio de la perversión de la humanidad ha decidido tolerar pacientemente a la espera de la restauración de todas las cosas en Cristo. Esto es lo que dice hacia el final de este relato, en Génesis 9, 12 al 17. Esto es lo que dice el Señor. Esta es la señal del pacto que yo hago con ustedes y todo ser viviente que está con ustedes por todas las generaciones. Pongo mi arco en las nubes y será por señal de mi pacto con la tierra. Tiene toda la razón la Biblia de niños cuando hace la referencia. El arco se llama arco a causa de que es un símbolo de guerra. Y Dios dice, ya no voy a hacer guerra contra el ser humano. Ese es mi pacto contigo, Noé, y con todos tus descendientes. Y acontecerá que cuando hagan venir nubes sobre la tierra, se verá el arco en las nubes, y me acordaré de mi pacto con ustedes y con todo ser viviente de toda carne. Nunca más se convertirán las aguas en diluvio para destruir toda carne. Cuando el arco esté en las nubes, lo miraré para acordarme del pacto eterno entre Dios y todo ser viviente de toda carne que está sobre la tierra. Y Dios dijo a Noé, esta es la señal del pacto que yo he establecido con toda carne que está sobre la tierra. Cristianos y no cristianos respiran y siguen viviendo porque Dios ha colgado su arco y ha hecho un pacto. Ha decidido dejar de hacer la guerra con aquellos que le hemos declarado la guerra. Desde Noé en adelante, Dios ha decidido preservar la vida de los seres humanos a pesar de su maldad. No es que Dios no lo sepa, lo dice. Con el fin determinado de traer por medio de ellos, por medio de los hombres, ¿a quién? Al que prometió hace una semana en nuestra lectura, a la simiente de la mujer, que va a conseguir restaurar no solo la humanidad, sino toda la creación a su correcta relación con Dios, viviendo bajo Dios para restaurar todo. Y tú y yo, si estamos en Cristo, entonces somos miembros de esa nueva humanidad en Cristo. Lo hemos leído una y otra vez estas últimas semanas, ¿cierto? Pablo dice, ustedes, y aquel que está en Cristo entonces es nueva criatura, nueva humanidad, ya no en Adán, sino en el nuevo Adán, dice Pablo. Llamados entonces, por lo tanto, a vivir como Noé.
a vivir como Noé, advirtiendo, contándole a otros de la verdad en una generación de la posverdad. Hablando verdad en una generación de mentiras. Llamados a contarles con humildad, pero con urgencia, a nuestros amigos, vecinos y compatriotas, que Cristo viene y que en Él todos serán juzgados. Somos llamados a edificar esta arca que llamamos iglesia, como una familia en Jesús para Vitacura, de manera que ellos también sean salvos, como Noé y como su familia fueron salvos. Así que, hermano, te quiero invitar a dejar de creer las mentiras de este mundo, porque este mundo te quiere contar que no, lo que pasa es que no tenemos acceso a la verdad, estás loco. Allá tú con Dios y tú con Mahoma y tú con Jesús y el otro con Krishna, está bien. Todos los perritos se van al cielo, dirían ellos. Mentira. No, la palabra de Dios dice que hay solo un camino al Padre, y ese es Jesucristo. Comienza a decantar la idea de que has sido invitado a la instrucción del único que tiene acceso real a la verdad. Voy a repetir eso. Está densa esa oración. Comienza a decantar en tu cabeza la idea de que has sido invitado a la instrucción del único que tiene acceso real a la verdad. Tienes acceso a una sabiduría que realmente describe y bendice tu vida familiar, laboral, romántica, social y política. Asume tu lugar como predicador y predicadora. No, tú no eres un mero asistente a la iglesia. No, la predicación de la palabra de Dios no es responsabilidad única de aquellos que hemos sido designados ministros del Evangelio. No estás llamado a simplemente asistir a la iglesia. Estás llamado y llamada a ser representante de Jesús, representante del reino de los cielos, en este reino de oscuridad. Embajadores que advierten a otros de la salvación disponible en Cristo, pero también del juicio que traerá sobre aquellos que se le opongan. Y quiero aprovechar de decir que eso es incómodo. Eso va a significar dar ese paso de estar dispuestos a que otros se enojen, se molesten, no nos hablen. Ostracismo es la palabra. La idea de que otros te aíslan, te dejan solo. Y Noé enfrentó la misma dificultad. Lo dejaron solo. Dime tú si estaba mejor Noé solo en el arca o el resto de todos juntitos hundidos debajo del agua. No sé tú, pero yo, dice Luis Miguel, prefiero estar en el arca, aunque mis amigos se enojen. Me encantaría traerlos, por supuesto. Es nuestra iniciativa, nuestra responsabilidad. Tienes que abrir los ojos, hermano y hermana, a la manera en que puedes contribuir a la edificación de la iglesia. No es mi responsabilidad como ministro andarte persiguiendo para preguntarte si podría ser, oye, podríamos, por favor, sería, por favor, posible que tú... Es tu responsabilidad. Es Dios el que está llamándote. Es Dios el que está clamando y el que está haciendo suya tu vida. No es que tú yo te tengo que andar persiguiendo, oye, ¿por qué no vienes? Oye, ¿por qué no me ayudas? No. Esto es una responsabilidad entre tú y Dios. Abre los ojos a las maneras en que puedes contribuir entonces a la edificación de la iglesia, porque es un arca de salvación para aquellos que se refugian en ella. ¿Acaso no quisieras eso para ti, para tu familia y para tus amigos? ¿Para Vitacura? ¿Para nuestro país? Es tu responsabilidad tomar la iniciativa. Es tu responsabilidad cambiarla de ese cubículo que está debajo de la cama en tu orden de prioridades y subirlo a la primera prioridad, porque resulta que el diluvio viene, sea tu primera o tu última prioridad. Es tu responsabilidad tomar la iniciativa. Conversa con el concilio, conversa con el equipo pastoral, conversa conmigo, conversa con el que quieras. Pero ahora en el tiempo de cafecito, aprovecha el tiempo de cafecito para pensar juntos cómo podemos poner a disposición nuestros dones para edificar la iglesia, lo que Dios nos ha dado. Cómo podemos transformarla más y más en un lugar de refugio y salvación para nuestros vecinos. No esperes que el pastor te persiga. No esperes
que el pastor te persiga. No esperes que el pastor te persiga. Dios es el que te está llamando hoy día a seguir el ejemplo de Noé. Hazte cargo de ese llamado de Dios mismo en su palabra sobre tu vida. Esta familia de Jesús, esta nueva humanidad, dice Pablo, es estandarte de la verdad. Este es el último gran bastión en la guerra, de luz y verdad, en un mundo de oscuridad donde todos son reyes en el mundo de los tuertos. Este es el lugar donde vamos a sostener juntos la verdad de Cristo, para salvación del mundo. Ese es el valor de la verdad de Cristo, la salvación del mundo. Así que, hermanos, más nos vale terminar este sermón pidiendo que el Espíritu Santo venga sobre nosotros y nos despierta esta realidad. Yo no quisiera que tú salieras de aquí como que lindo estuvo el culto, me gustó la tercera canción, el sanguchito de Gustavo esta semana estuvo particularmente bueno. Quiero que salgas de este culto, mamás en particular hoy día, que es el Día de la Mamá. Esta es la responsabilidad de una buena madre: llevar a sus hijos a la salvación en Cristo. Y si todos nosotros somos llamados a ser familia en Cristo para otros, es nuestra responsabilidad colectiva advertir del diluvio que está por venir y de la salvación disponible para todos en esta arquita, chiquitita, humilde, pero fiel al Señor. Oremos entonces. Padre Santo, te damos gracias porque tú nos has llamado de las tinieblas a tu luz admirable. Tú nos has sacado del reino de la esclavitud del pecado a la libertad en Cristo, pero no para que redefinamos la verdad conforme a nuestros propios intereses, Señor. No para que nosotros digamos, bueno, la gracia, que abunde la gracia, vamos a vivir en pecado. No, Señor. Nosotros no nos atrevemos a redefinir nuestras vidas conforme a nuestros propios intereses. Queremos venir ante ti en humildad, a reconocer que tú eres el que dice qué es lo bueno y qué es lo malo. Queremos venir a ti en humildad, a pedirte que redefinas nuestras vidas conforme a tu sabiduría. Ayúdanos a nosotros a ser fieles en la respuesta. Como Noé, ayúdanos a ser fieles en responder a tu palabra, en fidelidad, en valentía, por amor a ti y por amor a otros. Padre, tu plan es la restauración de todo, nuestras vidas, la creación entera. Te queremos pedir sabiduría y valentía para invitar a otros a disfrutar de esa restauración por medio de nosotros y en nosotros. Te pedimos esto en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén.